Hola frikis, bienvenidos a la telaraña de Parker. Hoy vengo a hablar de Kenshin. El manga Kenshin, Roaring Kenshin, historia romántica de un espadachín en la era Meiji se llama. En España se llamó simplemente Kenshin el guerrero samurai. Y me parece que en Latinoamérica Samurai X en algunos sitios. Y bueno, es un manga escrito y dibujado por Nobuhiro Watsuki. Con un anime dibujado, vamos, con un anime dirigido por Kazuhiro Furuhashi, que esto lo comento más que nada porque es un anime de los que más me gustan. O sea, igual que Dragon Ball es un anime que está muy bien, el anime de Kenshin adapta muy bien el manga y la verdad que por sí solo, sin el manga, es muy disfrutable. O sea, yo en general soy más de manga, pero tengo que reconocer que en este caso tanto el manga como el anime me parecen excepcionales. En cualquier caso, pues está ambientado en los primeros años de la era Meiji en Japón, aunque también hay parte de la trama que se desarrolla en los últimos de la historia del Bakumatsu, del final de la dinastía Tokugawa. Esto luego comento un poco lo de la historia porque es un poco complicado. Yo la verdad es que la historia de Japón no la controlo y luego he estado mirando un poquito y voy a hacer un pequeño resumen un poco de dónde se ambienta esto y tal. Entonces, bueno, y Himura Kenshin o Kenshin Himura es el protagonista. Está basado en el personaje histórico de Kawakami Gensai, pero además tiene cosas de otros personajes históricos como el Ronin Musashi Miyamoto, el famoso Miyamoto que he visto yo en bastantes mangas más. Y bueno, empezó a publicarse en abril del 94 y terminó en el 99. En la Shonen Jump, en Shueisha, es uno de los mangas más vendidos de la propia Shueisha y consta de 255 capítulos en 28 tomos. En tomos Tankobon. En cuanto al anime que ya comenté de Kazuhiro Furuhashi, los primeros capítulos corrieron a cargo de los estudios Gallop y los siguientes corrieron a cargo de los estudios Deep. O sea, no se hizo todo por una misma, digamos, unos mismos estudios. En cualquier caso, consta de. Vamos, se estrenó en el 96, se emitió en Fuji TV y consta de 95 episodios, aparte de una película y dos ovas. A España todo esto, todo el anime y tal, lo trajo Selectavision, como prácticamente todo. Y el manga aquí se editó en principio a través de Glenad. Y Warner Bros. Produjo una primera película de acción real, una live action, que se estrenó en el 2012, o sea, es muy posterior, que a mí la verdad es que me gusta muchísimo y que dio lugar a dos películas más. O sea, es una especie de trilogía, digamos, de películas de live action de Kenshin. Esto lo comento, igual que decía lo del anime, lo digo con respecto a estas live action, porque en general los live action adaptando animes suelen ser un poco pues reguleros, un poco cutres, un poco pues tirar del filón de que este anime se ve, de que este manga se vende y vamos a sacar algo. Y este, aparte de eso, está muy bien hecho. La verdad es que a mí me gustó muchísimo. Entonces, en cuanto al argumento de la historia, digamos, pues tenemos a Kenshin, que es un samurái experto, que en el pasado, en la época, pues eso, del final del Bakumatsu, luchó por los Ishinshishi, que son los patriotas de la restauración. Son hasta cierto punto los buenos, pero bueno, es que esto es un poco ambiguo. Y bueno, luchó como Hitokiri, como asesino. O sea, de hecho se le llamó, pues le dio el nombre de Hitokiri Batosai, que era Batosai el asesino. Él iba matando, pues para estos patriotas, digamos. Entonces era el más famoso, el Hitokiri más famoso de esa época. De hecho, ya veremos luego porque el segundo más famoso sería Shishio, que saldría más adelante en la serie. Y bueno, cuando acaban estos enfrentamientos, cuando termina el Bakumatsu y empieza la restauración Meiji, él decide que va a empezar a vagabundear, se vuelve un personaje anónimo y va a ir vagabundeando e intentando ayudar a la gente, pues haciendo el bien, un poco para compensar todo el daño y toda la muerte que trajo en su época como Hitokiri. Y para eso va con una espada que es una espada especial de filo invertido, que es algo pues, muy característico de Kenshin durante toda la serie, que le permite usar su técnica de esgrima, bueno, su técnica de combate, que es ¿cómo era? El Hiten Mitsurugi Ryo, que Ryo me parece que es técnica, sin llegar a matar, digamos. O sea, es una espada que básicamente no corta y solo golpea. Lo que pasa que, claro, con sus habilidades, pues eso es suficiente. Pero bueno, en cualquier caso, todo esto lo que hace es poner un poco en situación la historia. Pero en realidad, ¿de qué trata la historia? Pues empezamos en el año 11, después de de la era Meiji, como unos 10 años después del Bakumatsu. Y Kenshin está vagabundeando por Tokio y conoce allí a Kaori Kamiya, que es una adolescente de 17 años, una chiquilla que
pues es huérfana de padres y ha adoptado, vamos, ha heredado el dojo de Tendo de su familia y tiene que cuidarlo, tiene que, pues está de profesora, digamos, ahí. Entonces, pues por una serie de conflictos y tal, conoce a Kenshin. De hecho, de primeras no sabe incluso que es Kenshin el Hitokiri Patosai, pues le ayuda con una gente que está intentando pues conquistar varios dojos y tal y cual. Entonces, bueno, al final, pues una serie de cosas del destino acaba decidiéndose a vivir con ella. Vive con ella se lo propone y acaban haciéndose amigos. Y a lo largo de los capítulos, van conociendo otros personajes como Jacob Myojin, o que es un chaval, un niño huérfano también, que es obligado a robar por los yakuzas, o a Sanosuke Sagara, que era mi personaje favorito, que es como el Vegeta de esta historia, que es un tío enorme con una espada gigantesca que va por Kenshin y que luego pues acaba también de amigo. Y bueno, algún personaje más que va saliendo, algún rival más, algún compañero más que van encontrando. Pero vamos, básicamente, pues todo gira en torno a ese dojo, donde Kaori tiene pues a estos personajes, a Kenshin entre ellos. Kenshin es el protagonista, que es un chaval, pues eso, muy calmado y tal. Y la historia en general, aparte de que los primeros capítulos es un poco cómo van presentándose estos personajes, luego el resto de historias es sobre todo pues cómo vienen personajes del pasado de Kenshin, cómo tienen que desenvolverse en la era Meiji todos estos personajes, pues eso, con todos los cambios que esto supone, y te va contando pues el avance de estos personajes, un poco la historia de Japón y tal y cual, y la verdad es que es bastante entretenido. Y la historia de Kenshin se desarrolla en una etapa histórica, tiene un trasfondo histórico de la historia de Japón bastante importante. Y mezcla bastantes cosas reales, personajes y tal, reales, con personajes ficticios evidentemente creados para el manga, básicamente. Entonces, bueno, se desarrolla fundamentalmente al final de la era Edo y a principios de la era Meiji, entre los años, digamos, 1857 y 1878 aproximadamente. Entonces voy a hacer un poco un resumen de la historia que había en Japón en aquella época, según lo que he estado mirando. Lo primero sería hablar de qué es el Bakumatsu. El Bakumatsu fueron 250 años en los que Japón básicamente vivió como un sistema feudal, aislado del resto del mundo, en lo que se conoció como la era Tokugawa, donde gobernaban, pues había un emperador, pero el que gobernaba realmente era el shogun, que era una especie de gobernante militar, de ahí que se llamase shogunato a ese gobierno. Y pues eso, en ese momento el que estaba el de shogun era pues de la familia Tokugawa. De todos modos, llega un momento en 1853 en el que hay un suceso muy importante, y es que llegan lo que se denominó como la llegada de los barcos negros. ¿Esto que son? Fue una flota de barcos estadounidenses, de color negro por lo que entiendo, con el Comodoro Perry al mando, que solicitaron comerciar con Japón. Claro, Japón en aquel momento estaba cerrado a todo, pero vieron que el poder que tenían los que venían nuevos pues era mayor que el suyo, con lo cual tuvieron que acabar, pues no pudieron oponerse a ellos, y el shogunato tuvo que aceptar el comerciar con estos barcos, con estos extranjeros, con estos gaijins. Entonces, bueno, pues esto demostró un poco que el poder estaba, vamos, que el gobierno era débil. Al ver esto, las provincias de Choshu y Satsuma se rebelaron, dando comienzo a lo que se conoció como la restauración Meiji, y se crearon los Isshin Shishi, que son estos patriotas de la revolución que comentaba antes, que son activistas que lo que buscan es deponer al shogun y restaurar al emperador, expulsando a los extranjeros y abriendo Japón. Esto no lo entendí muy bien porque, claro, si expulsas a los extranjeros no entiendo cómo quieres abrir Japón. O sea, yo entiendo que lo que querían era volver a las tradiciones, pero abriendo Japón no me queda muy claro porque, claro, parece que los restauradores estos lo que quieran sea pues hacerse un poco más, abrir Japón al resto del mundo, pero por otro lado también un poco quieren volver a las bases de pues, sus costumbres y sus cosas. Entonces no me queda muy claro cómo funciona esta parte. En cualquier caso, pues para luchar contra estos revolucionarios, los partidarios del shogun, los del shogunato, crearon un grupo que mantenía la paz en Kioto, básicamente, que era una especie de policía armada, un poco, pues eso, imagino que iba a luchar, vamos, que imponía el orden en la capital, que era Kioto en aquel momento, que son los Shinsengumi, que son personajes también muy importantes en el manga, personajes que también tendrán mucho peso, que son como una especie de policía militar, quiero entender, de estos miembros del shogunato. En el manga tenemos personajes del Shinsengumi como como Saito Hajime o a Shoji Okita. Y bueno, el shogun Yoshinobu Tokugawa sería el último de la dinastía Tokugawa y al final sería el que se rindió, dando lugar al comienzo de la era Meiji, donde el poder volvió al emperador. Y bueno, se tomaron algunas medidas, muchas de las cuales luchaban contra la tradición o se enfrentaban a la tradición. Como por ejemplo, pues se abolieron las clases sociales,
se prohibió el asesinato por venganza, que al parecer era una costumbre allí que no, pues eso, si asesinabas por venganza, pues estaba bien visto, no pasaba nada. Y se prohibió el hecho de portar espada, que eso es algo que sí que dicen mucho en la serie. En cualquier caso, la historia esta que tiene de fondo es un poco el trasfondo donde se desarrolla todo lo que pasa durante el manga. O sea, digamos que la historia de Kenshin y de los personajes que hay en este manga es un poco el cómo los personajes, que pues unos son de un bando, otros son de otro, y unos tienen una serie de costumbres y otros de tradiciones y tal y cual, cómo todos estos personajes se tienen que adaptar a una nueva era en la que han cambiado un montón de cosas. Y espero que esto más o menos haya explicado un poco la situación en la que comienza el manga, el periodo histórico en el que se desarrolla, aunque tengo que reconocer que no soy un gran conocedor de esto, de esta historia, digamos. Y ahora me gustaría hablar de los personajes que componen el manga, los fundamentales. El principal sería evidentemente Himura Kenshin, que es el protagonista, que es un, pues eso, el legendario Hitokiri Batosai, el asesino de los patriotas que, bueno, vagabundea por Japón tratando de compensar un poco todo el daño que hizo, como ya comentaba, y va con su espada, que es una Sakabatou, una espada de filo invertido, con la que puede utilizar su estilo, que es el Hiten Mitsurugi. Y bueno, pues es un chico pues muy afable, muy tranquilo, muy amable, muy humilde, pues la verdad es que es como muy buenazo. Lo que pasa es que tiene un punto en el que, pues, si tienes entra una especie de modo berserker cuando se cabrea hasta cierto punto, o cuando le sacan de sus casillas, en el que se convierte en un asesino, pues, despiadado y imparable, básicamente. Pero vamos, es un chaval así bajito, muy bajito, que tiene una cicatriz con forma de X en la cara, y es básicamente por lo que se le caracteriza. Después estaría Kaori Kamiya, que es la chica esta que comentaba antes, una joven huérfana de 17 años que hereda el dojo de sus padres, en el que enseña el método Kamiya Kashin, de básicamente defensa, y que bueno, que lo que hace es, pues eso, conocer a Kenshin, y más o menos es el vínculo que tiene un poco con el, digamos, es la forma de que tienen de hacer que Kenshin se asiente, ¿vale? Es un vagabundo que va por todo Japón, cuando llega a conocer a esta chica y se queda con ella. Entonces es una chica de una personalidad muy fuerte y acaba siendo pues un poco el interés romántico de Kenshin, y de hecho me parece que en las películas que hay posteriores al manga y al anime, pues incluso acaban casándose y tal. Después estaría Jaiko Myojin, o Myoljin, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, un chaval, eso, como comentaba antes, también un huérfano, un chaval joven, pues eso, que es engañado por los Yakuza, le engañan porque dicen que tiene una serie de deudas y no sé qué y no sé cuánto, y le obligan a robar para ellos. Y al final, pues Kenshin y Kaori le ayudan, y él pues es un tío pues muy orgulloso, muy fuerte, vamos, que quiere ser muy fuerte, entonces entra en el dojo de Kaori y básicamente pues quiere que le entrene, pero él es como muy orgulloso y tampoco quiere que tal. Bueno, es un personaje también muy divertido, y pues uno de los protagonistas de la serie, junto al último, digamos, que cierra el grupo principal, que sería Sanosuke Sagara, que es el que comentaba antes que era mi favorito, que es un luchador enorme que va con una Zanpakuto, me parece que se llama, una espada de estas gigantescas, y que, bueno, al principio me parece que era contratado para acabar con Kenshin, pero acababan siendo reconciliándose, haciéndose amigos, y bueno, pues le ayuda. Este pertenecía a un grupo de... me parece que eran del Shinsengumi, o tuvo algo que ver con el Shinsengumi, con esta policía que tenían los del Shogun, y bueno, pensaba que básicamente todo lo que eran del otro bando les habían traicionado o algo así. En cualquier caso, pues al principio también tenía un poco como unas cuentas pendientes con Kenshin, que luego se daba cuenta de que no eran tales, y se acababan haciendo amigos. Y este es un poco el núcleo gordo de lo que, digamos, serían los personajes fundamentales de esta historia. Y bueno, aunque estos serían los personajes fundamentales, hay muchos más personajes, como Aoshi o Hajime Saito, y bueno, muchísimos más, algunos secundarios, otros incluso terciarios, pero otros que salen tanto que al final acaban siendo casi protagonistas, o según en qué etapas del anime o del manga estés, pues hay personajes que tienen mucho peso. Comentar también que Nobuhiro Watsuki tuvo durante un tiempo ayudándole a Eiichiro Oda, que luego acabó teniendo serie propia, y estamos hablando de Eiichiro Oda, que es el creador de One Piece. Y luego, en cuanto a los arcos argumentales de la serie, digamos que hay tres grandes arcos. El primer arco sería el arco de la saga de Tokio, que se compone de los capítulos 1 al 47 y de los tomos 1 al 6. Y este básicamente son historias cortas. Las primeras historias son de presentación de los distintos personajes que van a ir apareciendo, y luego historias cortas, algunas pues es un capítulo, otras varios capítulos, que algunas tienen un poquito más de peso en el avance de la trama, y otras son historias casi autoconclusivas y que no necesitas saber nada más para poder disfrutarlas. Presenta muchos personajes, y de hecho pues hay una trama importante con los Oniwabanshu, que son unos villanos hasta cierto punto a los que tiene que enfrentarse Kenshin,
que es un poco lo más así jugoso que tiene esta primera saga. Después estaría la saga de Kyoto, que es mi favorita, que engloba de los capítulos 48 a 151 y de los tomos 7 al 18, y esta gira en torno a un complot que hay de Makoto Shishio, que es un personaje que me encanta, que es un villano que busca vengarse en la capital. Este básicamente era, me parece que también de los del partido, vamos, de los que apoyaban a la restauración, del bando de Kenshin, pero que al final fue traicionado o algo así, no me acuerdo muy bien cómo era la cosa, pero vamos, quiere vengarse porque al final le dieron por perdido, y él reúne a 10 ayudantes, que serían los Yupon Katana, los 10 espadas, que son pues, un grupo de villanos también súper chulo, que junto a Shishio quieren tomar la capital. Entonces es una trama muy, muy chula en la que se van, pues eso, poco a poco pues va desarrollándose, va enfrentándose a los distintos villanos que componen el grupo de Shishio hasta llegar hasta él. Y esta sí que es una saga que es una sola trama que va avanzando, no son varias historias. Y a mí es la que más me gusta de la serie. El anime a mí me gusta mucho y en el manga también. La verdad es que es una saga que está súper bien. La última saga sería la saga de la venganza, que esta es un poco rara, porque esta, bueno, en principio compone los capítulos 152 al 255 y los tomos 19 al 28, o sea, el último. Y fundamentalmente, digamos que relata una historia del pasado de Kenshin, en el que llega Yukishiro Enishi, que es el cuñado de Kenshin, es el hermano, o sea, el hermano de su mujer, porque Kenshin estuvo casado. Su mujer sería Yukishiro Tomoe, y bueno, pues viene para vengarse porque culpa a Kenshin de la muerte de esta. Y básicamente es el enfrentamiento con él y tal. El tema está en que la trama principal es esta, pero hay más historias en el manga. O sea, no es solamente esta trama, sino que esto es lo más gordo dentro de... No es como la saga de Kyoto que comentaba de Shishio, que es todo solo sobre Shishio. Esto es una saga en la que hay una historia principal, pero luego hay historias cortas pues, antes y después. No es solo esto. Y en el anime, de hecho, esto simplemente es como una especie de recuerdo, me parece, y realmente toda esta historia se desarrolla más en los OVAs, y es un poco más como la primera temporada, que son capítulos sueltos, historias cortas, de 1, 2, 5 capítulos, pero historias más cortas y autoconclusivas, digamos. Además de todo esto, pues hicieron unas cuantas películas, y sacaron una película de animación y 2 OVAs que cuentan historias pues posteriores, anteriores y tal de Kenshin. Pero sobre todo a mí lo que me interesa de aquí es, como ya he dicho, el live action, que pues salió en el 2012 y que la verdad es que es una película que está muy bien y estaba tan bien que llegó a dar para una continuación en 2 partes, que sería la historia de Shishio en otras 2 películas. Entonces la verdad es que a mí esto me encantó porque claro, estaban adaptando la parte que más me gusta del manga y el anime a live action. Entonces bueno, esta trilogía de películas de Kenshin las recomiendo muchísimo y a cualquier fan del manga y del anime, y sobre todo si eres fan de Kenshin, es imprescindible para que las veáis. Y luego también al parecer hubo un par de videojuegos de Kenshin, aparte que puede que aparezca de secundario, así en algún juego de lucha, tuvo un par de juegos para PlayStation 1 y PlayStation 3 al parecer, pero que no llegaron a salir de Japón. Y como conclusión es decir que bueno, es uno de los mangas más vendidos de Shueisha y uno de los mangas que a mí más me ha gustado y uno de los animes que lo mismo, que me ha gustado más. Entonces bueno, tengo que reconocer que la otra obra que conozco de Nobuhiro Watsuki, que es la de Armamento Alquimista, me pareció bastante mediocre. La verdad es que me pareció bastante menos divertida y pues no es que no llegase al nivel de Kenshin, es que no llega al nivel de ser una obra buena, pero este mismo autor es el autor de Kenshin y Kenshin es una obra pues que ya no solo es que me guste muy mucho, tanto a nivel de manga como a nivel de anime, sino que ha vendido mucho porque es una obra muy buena. Objetivamente hablando, está muy bien. Me gusta mucho sobre todo porque la historia pues está muy bien, tiene unos personajes que te encariñas con ellos, que están muy bien desarrollados, tiene mucha acción pero tiene mucho humor también, encima el dibujo es muy bueno, te narra cosas de la historia de Japón que siempre son de agradecer, con lo cual es un poco todo puntos que tiene a favor, digamos. Entonces es uno de los mejores mangas que he leído, lo recomiendo muchísimo y sobre todo tiene otra ventaja y es que es un manga que es accesible para todo el mundo. No es el típico manga que si no eres tú lector de manga te va a aburrir o no es un manga de nicho, no es un manga para otaku, sino que es un manga para cualquiera que le interese un poco el tema de Japón y que quiera introducirse en el mundo del manga. Con lo cual yo creo que este manga, pues si no lo conoces o si lo conoces y no le has dado ninguna oportunidad, te recomiendo que lo intentes porque la verdad es que es muy bueno e incluso si no es el manga, el anime, porque también está súper bien. En cualquier caso, ya lo dicho, es algo que recomiendo encarecidamente a cualquiera que más o menos le guste este mundillo y si no te gusta y quieres entrar, vas a entrar muy fácil porque está muy bien. Y espero que os haya gustado el vídeo, si es así que le deis un buen like y que os suscribáis al canal.